seguir hablando de esto, lo revisábamos recién con este IMASEC entonces de un 1,7%, según informa esta mañana el Banco Central a través de este último IMASEC. La variación se ubica sobre las expectativas con un crecimiento mayor a lo que se esperaba. Vamos a profundizar, para esto vamos a tomar contacto con Valentina Pablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, Valentina, por estar con nosotros y bienvenida. Hola Carla, gracias a ti por la invitación. Ya, pareciera ser que esta es una sorpresa positiva, ¿no? Esto está por sobre lo que se esperaba en términos de crecimiento para diciembre y no sé si para el año completo, para el 2025. Sí, mira, acá fue un poco sorpresivo el dato de diciembre, la verdad. Cuando nosotros vemos las proyecciones que se realizaban para el crecimiento económico y particularmente para el mes de diciembre, la semana anterior, cuando se conocieron los datos sectoriales que entrega el INE, efectivamente las proyecciones se habían corregido mucho más a la baja. Estábamos hablando de cifras en torno a incluso 0,5, 0,8% interanual versus el 1,7% interanual que efectivamente registró el IMASEC en diciembre. Y esto qué es lo que permite es que precisamente permitió que la proyección que se estaba hablando el viernes pasado para el año completo sería de un 2,2% anual, entonces ahora sí se estaría cumpliendo el piso necesario para que la economía por lo menos habría registrado un crecimiento de un 2,3% interanual a lo largo de todo el 2025. ¿Qué tan relevante es ese 0,1%? Alguien dirá, bueno, pero mira, más o menos lo mismo, entre crecer un 2, crecer un 2,1, 2,2, 2,3, ¿qué importa si es casi lo mismo? ¿Qué tan incidente es eso en el desarrollo económico del país y finalmente lo que le importa a la gente que nos ve, en la vida de las personas? Claro, sí, acá obviamente estamos hablando de cifras muy marginales. De hecho, en general, este 2,3% es una aproximación, es un 2,27 si no me equivoco. Ya. Pero efectivamente nosotros, ¿qué es lo que esperamos? Es que siempre aspiramos al mayor crecimiento posible. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque en el fondo, si bien cuando nosotros hablamos de crecimiento económico siempre se asocian a estas cifras y es poco familiar en el fondo para el día a día, sí es importante entender que el crecimiento económico es la base para desarrollar una economía. Entonces, esto directamente impacta en muchos elementos de la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, lo más básico es que en la medida que una economía tiene mayor crecimiento económico, tiene mayor capacidad de generar empleos, tiene mejor capacidad de pagar mejores sueldos. ¿Ya? Y obviamente esto impacta directamente en el bienestar de las personas, si bien esto no impacta directamente en el día a día, como que yo pueda ver un cambio marginal si es que esto fue un crecimiento de 2,2 o 2,3, pero siempre esto, entre mayor sea el crecimiento económico, obviamente eso mejora las condiciones para que la economía funcione y esto se traduzca en mayor bienestar para las personas. Valentina, cuando uno mira entonces el 2025, más allá de diciembre mismo, esto queda más o menos en línea con las expectativas. Igual las expectativas se van ajustando a lo largo del año, entonces uno no sabe cuál tomar como referencia, pero ¿es más o menos lo que se esperaba o fue mejor o fue peor de lo que se esperaba? Claro, como bien dices tú, las expectativas se han ajustado harto a lo largo del año. Si nosotros nos comparamos con el inicio del año, efectivamente esto es un buen resultado. ¿Por qué? Porque a inicios del 2025 se proyectaban cifras mucho más cercanas al 2%. Ya. ¿Ya? Entonces, obviamente ahí hay una mejora, pero sí es necesario indicar que particularmente el mes de noviembre hizo que las expectativas en general bajaran harto para el cierre del 2025, porque noviembre en particular fue un mes con un crecimiento bien acotado. Y ahí eso que hizo que en el fondo, nuevamente, si nosotros lo vemos matemáticamente, era mucho más difícil lograr un crecimiento más elevado. Y esto precisamente entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que, por ejemplo, las últimas proyecciones oficiales, estoy hablando de las proyecciones que, por ejemplo, hizo el Banco Central en el IPOM de diciembre o las proyecciones que hizo el mismo Ministerio de Hacienda en el último informe de finanzas públicas, que nuevamente fue hace 2 o 3 meses, pero igualmente son las últimas proyecciones, hablaban de crecimiento en torno a un 2,4 y 2,5% respectivamente. Y en ese sentido sí estamos con una cifra un poco más baja, entonces si es que se llegara a concretar este 2,3% interanual, que esta cifra, como te digo, es una estimación todavía, tenemos que ver la cifra oficial el 18 de marzo cuando se conozcan las cuentas nacionales, pero efectivamente estaría inferiormente bajo lo que se proyectaban por los organismos más reconocidos. Ya. Ahí, bueno, vamos a quedarnos atentos entonces a ese 18 de marzo. Ahora, ¿qué pasó en diciembre para que tengamos esta cifra que sí sorprende, que sí es mejor de lo que se esperaba? No sé cuál era la expectativa contra este resultado. Sí, mira, nuestra expectativa, por ejemplo, era un crecimiento en torno a un 0,8%. Ah, era mucho Ahora, esta menos. cifra
Sí, era bastante más acotada y en general el mercado estaba esperando cifras bajo el 1%, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Es que efectivamente si tú, por ejemplo, ves la encuesta expectativa que se hace mucho antes de conocer los datos sectoriales, la cifra sí estaba un poco más alineada con un 1,7, 1,8, pero efectivamente, ¿qué es lo que pasó? Es que los indicadores sectoriales fueron crecimientos bastante acotados e incluso contracciones en algunos sectores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente acá todos los indicadores tienen distintas mediciones, etcétera, y por eso generalmente se generan estas diferencias, pero lo que sí mostraban era una actividad que le había costado despegar durante el mes de diciembre, y acá había un factor sumamente relevante que creo que influye demasiado en los resultados, que es que nosotros siempre estamos comparando interanualmente, es decir, vemos cuánto creció la economía, la actividad económica en diciembre del 2025 versus la actividad económica que hubo un año atrás. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó? Es que cuando nosotros vemos en diciembre del 2024 hubo un crecimiento inédito. Estamos hablando de que el IMASEC en ese entonces creció un 6,8% anual. ¿Ya? Y cuando uno ve los sectoriales, por ejemplo, teníamos crecimientos del 10, 14% en algunos sectores como la minería, el comercio. Entonces, ¿eso qué hace? Es que por mucho que la economía esté creciendo, nos estamos comparando con una base mucho más elevada, que en el fondo hace que sea mucho más difícil volver a registrar cifras tan elevadas en estas variaciones interanuales. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Eso es como el contexto general de por qué, aun cuando la economía esté creciendo, en este caso tenemos un crecimiento de 0,6% intermensual, el crecimiento interanual es acotado porque tenemos esta base de comparación mucho más exigente. Ya, ahora, hay sectores que se ve que tuvieron un buen desempeño, el comercio entiendo que es dentro de lo que más apuntala a esto, y la actividad minera al parecer sigue siendo relevante, ¿no? Sí, exactamente. Acá, si bien el dato puede haber sido un poco más sorpresivo en el caso del IMASEC de diciembre, la dinámica de los sectores es muy similar a lo que se ha visto a lo largo de todo el año, o por lo menos desde la segunda mitad del año. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vemos acá? Es que precisamente tenemos dos áreas. El sector no minero, la verdad es que ha mostrado bastante robustez a lo largo del año, entonces ha generado crecimientos mucho mayores que los que se ha visto a nivel del IMASEC agregado. ¿Y esto por qué se produce? Porque precisamente la minería ha sido el sector que ha tirado a la baja el crecimiento agregado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que la minería lleva, si no me equivoco, ya son 7 meses de contracciones interanuales, es decir, se está generando menor actividad respecto a un año atrás, y esto obviamente en el agregado pesa y hace que el crecimiento de todos los sectores, cuando nosotros los sumamos, hace que sea más bajo. ¿Ya? Y en este caso, después cuando desglosamos el IMASEC no minero, cuando vemos los otros sectores, es precisamente esta dinámica que sorprende, que tanto el comercio como los servicios han sido los principales líderes del crecimiento económico en nuestra economía en los últimos meses, y es precisamente esto lo que muestra que si bien estas cifras de IMASEC, por ejemplo, este 1,7% interanual es una cifra que parece ser baja, sí está respondiendo en parte a este debilitamiento de la minería, y los otros sectores han mantenido, la verdad es que sorprendentemente, un crecimiento bastante robusto a lo largo del año. Valentina, ¿qué tan influenciado o no están los resultados por componentes distintos como el componente político? Te lo pregunto porque justo también el de diciembre es un IMASEC que se cruza con el desenlace de la carrera presidencial. Muchas veces se dice que cuando hay incertidumbre, los mercados de alguna manera, no sé, se refugian, los inversionistas tienen más dudas. ¿Ese aspecto tiene alguna incidencia en este desempeño de nuestra economía o no? Todavía es muy reciente. Mira, yo me atrevería a decir que este análisis va mucho más ligado a lo que nosotros analizamos el PIB por el otro punto de vista. Cuando nosotros empezamos a desglosar esto entre inversión, consumo, exportaciones netas, por ejemplo, es mucho más fácil asociar esta historia de la incertidumbre a cómo afecta los distintos componentes del PIB. Ya, acá creo que es un poco más difícil asociarlo o pensarlo como de una forma más familiar. ¿Por qué? Porque básicamente estamos viendo cuánto produce el sector minero, cuánto produce el comercio, cuánto producen los servicios, entonces son cosas mucho más puntuales. Ahora, evidentemente siempre va a haber un efecto de las expectativas. Te voy a dar un ejemplo. Si es que nosotros vemos que hay un cambio relevante en expectativas en el mes particular de diciembre, ¿qué puede ocurrir? Es que, por ejemplo, los hogares empiezan a consumir más, y eso obviamente repercute en ciertos sectores de la economía, como por ejemplo puede ser el comercio.
¿Ya? Ya. Entonces, sí, si bien hay un impacto, también esto es un impacto que no es uno a uno, o sea, no es inmediato, sino que también va con un cierto rezago a lo largo del tiempo. Ya, es mucho menos directo que ver cómo reacciona la bolsa de valores, por ejemplo, que esa sí tiene que ver con una especulación y cómo el mercado va sintiendo ciertas señales, ciertos hechos, ciertos sucesos, ¿o no? Claro, y también hay que entender esto en una perspectiva de, nuevamente, de capacidad productiva. Entonces, por ejemplo, si bien la incertidumbre puede generar que en la minería nosotros vemos un panorama mucho más optimista en el largo plazo, entonces yo como empresa voy a decidir ahora generar nuevas inversiones, pero esas inversiones tengo que comprar la maquinaria, tengo que instalarla, tengo que contratar gente. Entonces, en un par de meses más, cuando yo pueda concretar esos proyectos que cambiaron la decisión producto de mayor certeza, efectivamente se ve un impacto en el crecimiento económico. Pero en diciembre la verdad es que yo tengo que producir con las máquinas que tengo y el personal que tengo. Ya. Entonces, por eso es que se da este canal un poco más rezagado. Perfecto. Hablemos y quedémonos un poco en este 2,3% del 2025. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es lo que Chile puede crecer o Chile puede crecer más? También se ha instalado toda esa discusión respecto de lo que viene, ¿no? De las proyecciones y de la promesa del gobierno que va a asumir en marzo, que sí tiene una promesa de crecer más de lo que se está creciendo. ¿Es posible? ¿Es poco o es mucho este 2,3 para Chile? Sí, bueno, esa es la pregunta del millón. Pero la verdad es que nosotros lo que estamos viendo es que este crecimiento, dentro de todo, es un crecimiento que está acorde a la capacidad intrínseca que tiene nuestra economía. ¿Ya? Entonces, efectivamente, lo que nosotros vemos es que las proyecciones, por ejemplo, si tú ves el PIB potencial o el PIB tendencial, que en el fondo es la capacidad de nuestra economía a crecer en el corto o en el largo plazo, las cifras también están muy cercanas al 2%. ¿Ya? Entonces, en este sentido, en el fondo lo que nosotros vemos es que este 2,3% conversa con la capacidad que tiene la economía de crecer en la situación actual. ¿Ya? Ahora, obviamente, no, como yo te decía, nosotros siempre queremos aspirar a las mayores tasas de crecimiento económico. Y ahí en ese sentido es por eso también que se ha hecho bastante énfasis en ver si es que podemos proyectar crecer a tasas del 3 o incluso del 4%. Y acá nuestra visión es que efectivamente pueden haber muchos elementos que ayuden que, por ejemplo, durante el 2026 las tasas de crecimiento económico sean superiores a las de este año. Nosotros, por ejemplo, estamos proyectando un crecimiento de en torno a un 2,5, 2,6%, pero si te fijas, esto tampoco dista mucho de lo que hemos visto en los 2 últimos años, por ejemplo. ¿Y por qué es eso? Es porque si bien nosotros creemos que hay elementos puntuales que nos pueden permitir generar mayores tasas de crecimiento durante un año en particular, en Chile todavía falta que hayan políticas de largo plazo que en el fondo permitan cambiar la estructura de la economía para que la capacidad que nosotros tenemos inherente sea de crecer a tasas más elevadas. Y ¿Ya? Y esas mientras no políticas. hagamos esos cambios, Esas sí. políticas o esos cambios, ¿por dónde pasan? Porque lo que uno le ha escuchado al nuevo gobierno, por ejemplo, es que quieren desregular la economía, lo ha dicho el futuro ministro de Hacienda, ha hablado de simplificar los permisos, de flexibilizar los permisos para poder darle celeridad a algunas inversiones que pueden estar paralizadas por lo que se ha visto como un exceso de burocracia. ¿Eso tiene que ver con los cambios estructurales o son otros cambios los que requiere Chile? Sí, totalmente. Mira, acá hay un montón de áreas en las que se puede trabajar y precisamente reconocemos que actualmente se está conversando atacar un par, ¿ya? Pero no todas las áreas se están cubriendo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos? Es que, por ejemplo, todo esto de la flexibilización de permisos efectivamente contribuye a que nosotros podamos crecer a tasas más altas o, por ejemplo, el hecho de la reducción de la tasa del impuesto corporativo también debería generar incentivos adicionales a la inversión. ¿Ya? Pero todavía creemos nosotros, cuando nosotros hablamos de estas medidas estructurales, son elementos mucho más puntuales que en el fondo, como te digo, tienen efectos en el largo plazo. Entonces, acá yo te estoy hablando, por ejemplo, tenemos que trabajar en mejorar la productividad de nuestra economía, más allá de lo que nosotros podemos hacer con la cantidad de personas que tenemos contratadas o la cantidad de capital que tenemos, es decir, ponte tú, cuántos hornos tengo y cuántos panaderos puedo trabajar esos hornos, en el fondo lo que yo tengo que hacer es que ese panadero con el mismo horno pueda producir más, dado que es más productivo. Claro. ¿Ya? ¿Y cómo logramos eso? En general hay varias medidas, pero por ejemplo tenemos que apuntar hacia una flexibilización del mercado laboral
también se puede apuntar en términos específicos en, por ejemplo, mejorar la formación, la educación de nuestra economía. Y acá estamos hablando no solamente de mejorar la educación a nivel de colegios o universidades, sino que, por ejemplo, la educación continua. La gente que una vez ya está trabajando, pero necesita seguir formándose porque necesitamos adaptarnos a las necesidades que tiene el mercado laboral, que siempre es tan cambiante. ¿Ya? Entonces, ahí nuevamente hay muchos elementos que hay que trabajar. Obviamente se agradece que se empiecen a tomar estas medidas particulares para incentivar, por ejemplo, la inversión, pero siempre también creemos necesario que hay que estar con estas medidas más de largo plazo. Y la verdad que acá el desafío es transversal a todos los sectores. ¿Por qué? Porque efectivamente estas medidas son las más complejas en el sentido de que el efecto probablemente no se va a ver dentro de 4 años de gobierno. Entonces, es difícil que un gobierno efectivamente quiera tomar el costo de legislar esto y no ver los resultados en el corto plazo. O sea, los efectos son más en el largo plazo. Ya, ese es un buen punto, porque generalmente cuando no me trae réditos en mi propio periodo, muchos lo tutean y no lo hacen. Digamos, ahí puede haber una explicación de por qué uno lo viene escuchando hace tanto tiempo y finalmente no se hace. Sí, exactamente. Por eso nosotros siempre hablamos, la invitación es que empezar a adoptar esta postura más de largo plazo si es que efectivamente queremos lograr que la economía pueda crecer permanentemente a tasas más elevadas y no que vaya a ser un crecimiento de 3-4% durante los 2-3 años y después volvamos a crecer a tasas del 2%. Valentina, igual esperando todo lo que se va a tener que anunciar, cuáles sean las reformas, los proyectos de ley que ingresen al Parlamento que tengan que ver con el área económica y cómo eso incida, con lo que se sabe hasta ahora y con la información con la que cuentan, pareciera que va a ser un mejor año el 2026, pensando no solo ya en el crecimiento económico, también me imagino yo en el control de la inflación, que ha sido un gran tema después de los retiros, de la pandemia, pensando también en el dólar que está alcanzando niveles más bajos. ¿Debería ser el 2026 un año más auspicioso para los chilenos? Sí, definitivamente. Mira, con el contexto actual, lo que nosotros efectivamente vemos es una economía con un escenario, una base mucho más positiva. Ya estamos hablando que, por ejemplo, para este año, el próximo viernes vamos a saber qué va a ser la inflación, cómo la inflación va a partir el 2026 y nuestra expectativa es que ya durante enero bajemos del 3%. Ya, y estamos hablando que esta es una excelente noticia si comparamos que hace un par de años estábamos hablando de una inflación del 14% y tuvimos una inflación casi 5 años completos fuera de la meta del Banco Central. Entonces, sin duda, por ejemplo, acá tenemos una excelente noticia que da un buen punto de partida para este año, porque efectivamente en la medida que la inflación ya está controlada, nos da espacio para concentrarnos en el crecimiento económico sin miedo también a que esto genere presiones inflacionarias, porque siempre hay que entender que entre más actividad económica hay, también se generan presiones de alza en los precios. Entonces, obviamente es mucho más difícil generar estas medidas pro crecimiento en un ambiente donde la inflación es elevada, porque primero tenemos que concentrarnos en no generar más distorsiones de precios, pero efectivamente ya en este escenario se genera un panorama mucho más optimista y obviamente elementos puntuales, como dices tú, el dólar mucho más bajo, que esperamos se pueda mantener así. Esto también es una buena noticia. También tenemos un precio del cobre bastante elevado que sin duda nos favorece. Esto probablemente va a ser un nuevo precio que se mantenga ya sobre por lo menos los $5 la libra, pero ya estamos hablando incluso de $6 la libra. Entonces esto obviamente nos abre muchas puertas para que la economía durante el 2026 haya un buen desempeño, un buen piso, que tengamos bastantes elementos a favor. Y lo otro que creo que es sumamente importante mencionar es que en general las presiones que se ven o los temores que se tienen para el 2026 están bastante más asociados a lo que ocurra a nivel internacional que a nivel local. O sea, en general hay poco temor sobre los desequilibrios que se puedan generar internamente. Y ahí eso nuevamente también, como te digo, genera un buen espacio para que el 2026 sea un buen año en lo económico. Bien, pues buena noticia, entonces nos quedamos con esta buena proyección y también con la buena noticia que nos da el IMASEC de diciembre, que sorprende al alza y que hace que también la trayectoria en el año cierre más o menos en las expectativas que se tenían. Muchas gracias, Valentina Pablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Gracias a ti, buen día. Nos vemos.